Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. En nombre de la campaña de educación popular antifascista, vamos a dar inicio a esta segunda entrevista, eh, precisamente con importantes compañeras que integran la coordinadora feminista 8M, ¿no? En la entrevista del día de hoy vamos a poder dialogar y conversar con Mia Dragnik, quien es socióloga, profesora, militante del Comité Internacional de la Coordinadora Feminista 8M, con Guaira Villegas, que es feminista migrante, docente de filosofía, vocera del Comité Migrante también de la Coordinadora Feminista 8M, y con Carolina Miranda, quien también es profesora feminista, vocera del Comité de Educación Feminista No Sexista de la Coordinadora. Así que, compañeras, agradecidos por su tiempo, por la posibilidad de poder dialogar y conversar en esta entrevista, ¿no? Comenzando entonces con la primera pregunta, quería pedirles si es que podían compartirnos algunas reflexiones sobre cómo se puede pensar en la actualidad el fascismo en América Latina, el fascismo en Chile, y cómo podríamos caracterizar, ¿no?, a la ultraderecha pinochetista desde el fascismo en general, y particularmente desde la coordinadora feminista 8M en particular, ¿no? Así que, compañeras, por favor. Hola, muchas gracias Fabián, Guaida, Caro, un abrazo a la distancia. Yo creo que esa pregunta es súper importante, ¿no? Porque hoy en día estamos como tomadas con un escenario electoral que nos tiene con un nivel de tensión bien alto, ¿no? ¿Y por qué estamos muy preocupadas? No porque sea la primera vez que vayamos a toparnos con experiencias políticas o gobiernos de ultraderecha o con características muy fascistas en Chile, ¿no? Sino porque la candidatura que representa el castismo, ¿verdad? Es una candidatura de la ultraderecha, pero que no tiene ningún tipo de disimulo en sus elementos como fascistas o neofascistas. Yo creo que es súper importante entender que cuando hablamos de fascismo, no estamos pensando en Mussolini, no estamos pensando en un fascismo de masas, ¿verdad? Pero sí estamos pensando en expresiones de esos fascismos también, ¿ya? En experiencias, ¿verdad? De xenofobia altísimas, ¿no? De violencia, de racismo, que son que están muy desnudas, ¿no? Cuando uno analiza un poco el discurso de este tipo, nos damos cuenta que lo que pasó en el último debate de la radio, de las radios, ¿no? No tiene ningún problema en decir, esto es así, digamos, vamos a perseguir a la gente, ¿no? Estén donde estén, no sé qué. Algo que sabemos que en Chile sucede durante las experiencias democráticas incluso. Entonces, la inquietud y la tensión tiene que ver con cómo sería un gobierno en manos de un sujeto como este, ¿no? Que es capaz de incorporar y decir sin ningún tipo de problema, esto va a ser política y va a ser ley, ¿no? Sí, en experiencias democráticas, ¿verdad?, postdictatoriales, hemos visto la continuidad de esos mecanismos de represión y de control político, ¿no? Compañeras, no sé si quieren hablar ahora y me callo un ratito. Bueno, muchas gracias, Fabián, Mía, Caro, por estar aquí. Bueno, yo creo que la caracterización del fascismo y de la ultraderecha, sobre todo en América Latina, ha sido desde una perspectiva de exclusión y de discursos de odio, ¿sí? Creo que el poner sobre la palestra pública el discurso del odio y del rechazo, que a propósito de la última plebiscito que se hizo en Chile para cambiar justamente una carta constitucional que está basada en el pinochetismo, creo que parte como principio en el odio y el negacionismo, ¿no? Odiamos a todo lo que no se parece a nosotros, blanco, rico, hombre, heterosexual, y aparte de odiar, lo rechazamos. Rechazamos cambiar la constitución, rechazamos hacer un gobierno plurinacional, rechazamos los migrantes, rechazamos a las maricas, a las lesbianas, a las trabas, todo es rechazo. Sí, nosotros de hecho desde la 8M hemos caracterizado como el candidato del rechazo, sí, el candidato del pinochetismo, la candidatura y los discursos de odios que se han venido armando. Desde una cuerpa migrante que les habla, una mujer colombiana que ha migrado a Santiago de Chile, todo el rato hay que estar escuchando acá, ¿por qué no me voy para mi país? ¿Qué hago acá? Que nos expulsen a todos, que ojalá y nos muramos todos en la frontera, así que... Entonces creo que hay una escalada
fuerte en cuanto a discursos de odio y a la vez en cuanto a darle vía pública a toda esta gente, ¿no? En televisión, cadena nacional y ahora en candidaturas presidenciales. Entonces eso para nosotras se convierte también en otra más de las urgencias que hay que vencer, ¿no? El fascismo. Y en ese sentido yo creo que es importante, por ejemplo, darle paso a la compañera Carolina, que como su rol de docente pueda de pronto también decirnos un poco ese contexto. Hola Fabián, gracias por la invitación, compañeras queridas. Sí, bueno, Guaira hablaba de que la derecha pinochetista hoy significa, ¿cierto?, y representa el rechazo y también representa un retroceso gigantesco, especialmente en lo que tiene que ver en educación, con las políticas de educación sexual integral, por ejemplo, que estamos tratando de impulsar, que ya fue rechazada en el Congreso, o sea, en un posible, esperemos que no, escenario en que esté Kast en un gobierno, eso ya lo damos por completamente muerto, así como, cierto, la ley de aborto y etcétera. Pero puntualmente en educación, nosotras como docentes feministas, de hecho, el sábado pasado tuvimos nuestro preencuentro de educación muy preocupadas por la avanzada del fascismo, y nos preocupa enormemente no solamente todo lo que es en retroceso a derechos de mujeres, a inclusión en las escuelas, ya tanto, ¿cierto?, desde de las distintas diversidades, como también dentro de los estudiantes con capacidades distintas. Ya no solamente hablamos de la inclusión, ¿cierto?, de, bueno, todo lo que comentaba Guaira, trans, ¿cierto?, disidencia, sino también estudiantes que tengan hipoacusia, necesidades educativas especiales, ¿cierto?, en donde, por ejemplo, el programa de CAS propone derogar el artículo 170, que es un artículo importantísimo para la inclusión, ¿cierto?, con el programa PIE. Podríamos extendernos después, más adelante, sobre ese punto. Ya, pero significa un retroceso a gran escala en cuanto a educación y también a seguir perpetuando el modelo mercantilista que tenemos hasta el día de hoy. Ya nosotros como feministas abogamos por una educación feminista, no sexista, que implica una educación basada en derechos y basada en la libertad y en la inclusión de todas y todos los seres humanos. Entonces nos encontraríamos con un retroceso gigantesco, específicamente en esa materia que es educación. Y Muchas como, gracias. Dale, perdón dale, que me no. quería agregar algo cortito. Es que cuando pensamos como en género, en sexo-género, ¿verdad? Es imposible que dejemos de pensar en clases, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un elemento que se nos pasa a mencionar y tiene que ver con qué pasa con el tema económico, ¿no? ¿Qué pasa con las ultraderechas y el tema económico, ¿no? Entonces la centralidad que obtiene el mercado, ¿verdad? La competencia también es un elemento súper importante, ¿no? Yo, en este año, en mayo, se suicidó y se inmoló a lo bonzo en Concepción un tipo, ¿no?, y dejó una carta diciendo que era por deudas, ¿no? Entonces, tratamos de hacer una revisión y una genealogía reciente de los suicidios por deuda que hay en Chile, que hay en la región, que hay en el mundo completo. Entonces también podríamos entender que esas son consecuencias, ¿verdad?, de un régimen económico fascista, ¿verdad?, que ha llevado un límite a la vida, ¿no? Y esto algo quedó muy visible con nuestra revuelta popular, y no solo con la nuestra, sino con todas las revueltas populares que han habido durante estos últimos años en América Latina. Cuando pensamos en el origen de la primavera árabe, ¿verdad? ¿Se acuerdan en 2010 que un vendedor ambulante le quitan el carro donde vendía frutas y verduras? Y él se quema Alonso también en el centro de una plaza. 2005 protesta trabajadoras en Viña del Mar frente a la municipalidad por lo mismo. Entonces, si empezamos a mirar un poco eso, tenemos que entender que también son secuelas de regímenes autoritarios, ¿verdad?, económicos que se imponen en el mundo, que se han exacerbado durante el periodo de la pandemia. O sea, pensemos qué ha pasado con la pandemia, cómo se impuso, ¿verdad?, y se aceleró un proceso de precarización laboral muy brutal, ¿verdad?, cruzado con el tema migrante. Y en el caso chileno en específico, yo agregaría también lo que ha sucedido con el tema de Venezuela, ¿no? Ese concepto de Chilezuela, cómo se ha utilizado y se ha instrumentalizado también para esta campaña electoral. La semana pasada, no sé si está todavía acá, vino un sujeto nefasto venezolano, se llama Leopoldo López, ¿no?, directamente con tribuna, ¿verdad?, los medios a hacerle campaña a Kast, digamos, ¿no? Bien, muchas gracias, compañera. Y pasando tal vez a a la siguiente pregunta, ¿no? Centrada un poco en cómo analizan, qué discusiones han desarrollado a lo mejor al interior de la coordinadora con respecto a la agenda política de la ultraderecha, ¿no? Hacia las mujeres, las disidencias, los procesos migratorios, hacia la educación, y qué repercusiones, ¿no?, podría tener eso para la sociedad chilena en la actualidad.
Entonces, me gustaría ahí poder escucharle sus reflexiones en torno a ese punto. Bueno, la avanzada en América Latina o en nuestro continente, en nuestra América, ha sido fuerte, ¿no? Desde el bolsonarismo que se impuso, ¿sí? Desde el golpe de Estado a Bolivia, ¿sí? Desde la persecución a todas las caravanas migrantes que partieron desde el Caribe hasta el sur, porque se prevé que haya una caravana de migrantes mucho más fuerte de la que ha habido ahora de venezolanos en el éxodo de Centroamérica hacia el sur. Eso es algo que todavía no hemos preveído, pero que estamos viendo. Como coordinadora feminista 8 de marzo, sabemos que hay una arremetida antiderechos, ¿no? Antiderechos, es decir, su arremetida es en contra de nosotras. Ya lo había yo mencionado anteriormente, es una especie de clave de antiderecho rechazo, así como tú no tienes derecho a ser diferente, tú no puedes elegir ser o amar a quien quieras, ¿sí? Porque es una dictadura gay, porque es una dictadura socialista, ¿sí? Porque dentro de poco nos van a decir que somos una dictadura migrante, no sé, entonces es como la desinformación, ¿sí? Como que su clave es desinformar, ¿sí? Poder engañar al público en general. Y ahora los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido como en el conejillo de Indias para desinformar, tirar noticias falsas, y entonces empiezan a instalar un discurso de odio y empiezan a instalar un discurso fascista en el que nos empiezan a ver a nosotras como minorías, cuando no lo somos, que somos muchas personas en contra del fascismo. Entonces instalan la minoría, ¿sí? Que nosotros somos minoría, no, pues es que llenamos plazas, desbordamos calles, somos una potencia feminista histórica, no nos pueden ningunear como minorías. Entonces lo que le queda al fascismo es la mentira, ¿no? El engaño, la traición, todo eso es lo que le queda al fascismo, como lo más vil y bajo de la política fascista es eso, instalar discursos falsos y de odio en todo el continente, ¿sí? A propósito de también el auge y el surgimiento y el resurgimiento del antifascismo, ¿no? Porque también sabemos que la dialéctica se mueve por contrario. Si bien hay un fascismo, también hay unas personas, en este caso todas las feministas, que hemos sostenido un antifascismo y que estamos en las calles desbordando para poder instalar nuestro discurso antifascista. Entonces, eso por mi lado. Bueno, sí. Analizamos la agenda política de la derecha con muchísima preocupación, como contábamos anteriormente. Por ejemplo, bueno, tú preguntabas por las mujeres y las disidencias, pero en el tema educativo, al analizar toda la política, la propuesta que tiene esta derecha extrema, nos encontramos, por ejemplo, ante un programa que quiere instalar como currículum nacional la exaltación de los símbolos, por ejemplo, patrios nacionalistas del ejército, ya en ese sentido anulando completamente la plurinacionalidad y la multiculturalidad que ya existe en nuestro territorio. Ya ellos exalzan la bandera chilena, al mapuche, ¿cierto? Los pueblos mapuches lo tratan casi como un pueblo poco desarrollado, que gracias a los españoles, etcétera, etcétera, tienen todo este discurso colonial también. Nosotros apostamos por una educación decolonial. Ya, entonces, en realidad, es un programa que tiene una carga, no voy a decir valórica, porque creo que es antagonista, pero una carga nacionalista, xenófoba, increíble. Si ya tenemos, por ejemplo, esta carga racista y xenófoba, ¿para qué decir? Imagínate la cantidad de niños migrantes y niñas migrantes que tenemos en este momento en las escuelas públicas. Entonces, todo lo que hemos ido avanzando en multiculturalidad, que a pesar de este gobierno de Piñera, ha sido importante en el transcurso de los años, ya, o sea, en fiestas patrias, por ejemplo, ya no se celebra la fiesta de la Trinidad, es una fiesta latinoamericana, multicultural. Se han ido abriendo procesos hermosos dentro de la escuela. Estamos en peligro de que todo eso vuelva atrás. Con este programa que exalza la figura heroica, y además, como decía bien Guaira, ¿cierto?, del hombre blanco, ya la figura patriarcal. ¿Para qué decir cómo vamos a quedar las mujeres, las historiadoras, en ese currículum que ellos quieren instalar? Además de eso, en el mismo programa, también quieren eliminar, y así está escrito, eliminar el lenguaje inclusivo. Ya, o sea, negando completamente la identidad, ¿cierto?, de nuestros niñes, negando, heteronormativizando aún más las escuelas de lo que ya lo son. Entonces, insistimos, es un retroceso, sería un retroceso gigantesco. Es lo que hemos logrado
que así todavía nos queda mucho. ¿Ya? Entonces, las repercusiones que podría tener esta agenda serían nefastas, tanto a nivel, como de Guaira, de migrantes, de educación, de salud, para mujeres y disidencias, desde la primera infancia en adelante. ¿Mía? Sí, para agregar algo cortito a lo que decían las compañeras, que creo que también a veces uno se encuentra con esa afirmación que no tiene ningún sentido de realidad y que es totalmente una idea ficticia, ¿no? Y es que a veces dicen, no, los gobiernos, que haya un gobierno de derecha, que haya una experiencia totalitaria, a las izquierdas les hace bien, ¿no? En ninguna parte ha pasado eso, ¿no? Eso no existe, no ha existido, ¿no? Es solo una idea que le hace un flaco favor a los movimientos populares y a los movimientos sociales. Digamos, cuando el fascismo se toma el poder, las experiencias neofascistas se toman el poder, lo que hacen es desarticular, perseguir, ¿verdad? Y descabezar los movimientos políticos latinoamericanos, ¿no? Entonces, el riesgo que hay ante la situación que estamos viviendo es muy alto. O sea, yo creo que ahí hay que tener una conciencia, y algo que se decía mucho, nosotras tuvimos la fuerza pocos días después del resultado de las primeras elecciones convocar una asamblea que se desbordó, ¿verdad, compañera? Fue una cosa impresionante, se inscribieron cerca de más de 6.000 compañeras, y 700 fuimos virtuales, 5.000, era una cosa impresionante. Y está muy bello, ¿no? Y el momento fue tan emocionante porque se percibía mucho ese miedo. O sea, mujeres y disidencias en el momento de presentarse fue un espacio bien como de contención y bien catártico, ¿no? Escuchar todas las organizaciones políticas que ahí llegaron, lo primero que decían es como, tenemos miedo, ¿no? Como lo decía Carolina recién, ¿no? Lo poco que hemos logrado se puede ir a la cresta y de la peor manera, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es, las repercusiones pueden ser muy fuertes, ¿no? Compañera, y si pasamos ahora a una pregunta que en clave de resistencia, ¿no? Y particularmente, ¿qué es lo que han mirado a nivel latinoamericano con respecto a las formas de lucha, a las estrategias o las acciones que han desarrollado los movimientos feministas u otro tipo de movimientos populares contra los gobiernos de derecha, contra los gobiernos neoliberales, neoconservadores, ¿no? Han hecho una lectura así a nivel latinoamericano, reivindicado formas de lucha, porque más allá de los resultados de las elecciones del 19 de diciembre, sabemos que la fuerza, digamos, de este neofascismo, de esta extrema derecha, viene creciendo, y eso probablemente la tendencia sea que esto está, digamos, quedándose y asentándose en nuestra sociedad. Entonces, sabemos, por lo menos desde la campaña, con mucha preocupación, que hay que desplegar estrategias de lucha que sean eficientes para ponerle freno, ¿no?, a esta fuerza. Entonces, ¿qué nos podrían compartir un poco en esa línea? Bueno, yo creo que estrategias es las que tiene el pueblo que se levanta y lee su contexto, ¿no? Yo creo que nuestras estrategias se levantan desde las bases, desde lo popular, y creo que eso es justamente lo que nos diferencia como movimiento feminista de todas las organizaciones políticas. El feminismo ha sido como una de las grandes potencias transformadoras del último siglo, justamente por esto, ¿sí? Porque logra llevar al pueblo en la base el análisis de una estructura patriarcal en un lenguaje comprensible, en un lenguaje cercano, ¿sí? Entonces, desde hacer ollas comunitarias que se replican desde Colombia hasta Argentina, desde hacer asambleas populares barriales, desde hacer escuelas populares barriales, desde poder sacar periódicos autogestionados como nuestro gran periódico de La Primera, de hacer panfletadas, de hacer marchas, y como que todas las acciones y todas las grandes medios de resistencia se aglutinan hoy por hoy y se entrecruzan, ¿no? Entonces decimos que hay un entrecruce y nosotras de acá le llamamos una intersección de las luchas, ¿sí? Todas las luchas se van cruzando en la medida en que tenemos un objetivo que es el antifascismo. Y el antifascismo como una estructura que ataca no solamente al capitalismo, ¿sí? Y a la lucha de clases, sino también al patriarcado como una estructura que sostiene todo esto, ¿sí? Un patriarcado que se sustenta como el hombre superior y esta masculinidad hegemónica que se impone sobre los cuerpos sexuados, sean femeninos, sean disidencias sexuales.
Entonces creo que una de las grandes estrategias de Latinoamérica ha sido poder empezar a hacer red latinoamericana, ¿sí? Empezar a juntarnos entre pueblos y entre resistencias contándonos, ¿no? Como Comité Migrante, por ejemplo, tenemos experiencias de países como Venezuela, de países como Colombia, como Perú, como Haití, Cuba, que empiezan a gestar ciertas resistencias justamente al avance del fascismo que implica en América Latina como una estrategia de las ultraderechas para poder llegar al poder y perpetuarse. Entonces creo que todas las estrategias válidas desde las bases, sobre todo desde las comunidades, son aquellas que tenemos que empezar a rescatar y que nosotras como feministas queremos tejer, ¿no? Decimos que nos une un hilo rojo y ese hilo rojo es el hilo de la historia de las mujeres y de las disidencias que hemos sido excluidas históricamente, pero que ya no queremos seguir estando en esa segunda línea donde nos han rezagado, ¿no? Queremos pasar a la primera línea y quedarnos ahí, porque es el lugar que nos corresponde. Y el fascismo es el lugar que nos niega, ¿sí? Es la negación de nuestra existencia, ¿sí? Y en ese sentido, todas las luchas, todas las formas de resistencia hoy son bienvenidas y llamadas a articular en un gran, digamos nosotras, en un gran movimiento latinoamericano feminista que tenemos cerca a las argentinas, pero como migrantes sabemos que cuesta un montón, y Mía que tiene ahí en internacionalista, cuesta un montón hacer vínculos con otras compañeras, tejer puentes internacionales, pero que es hoy por hoy una de las grandes estrategias para combatir el fascismo en América Latina. Sí, y yo creo que, bueno, eso que dice Guaira es clave, ¿no? También para pensar de manera autocrítica lo que hemos hecho las izquierdas, ¿verdad? Durante los periodos, ¿verdad? Democráticos, en Chile, ¿no? Estoy pensando. Recomponer el trabajo territorial es clave, y yo creo que también eso quedó muy visible con lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Mientras la derecha se pateó todas las poblaciones, ¿verdad? En Chile, ¿qué pasó con las izquierdas, ¿no? Y qué pasaba en el resto del continente, porque donde hay movimientos sociales fuertes, digamos, como en Brasil, que tienen incluso la posibilidad de enfrentarse y dialogar, entre comillas, dialogar con gobiernos como el de Bolsonaro, ¿no? En el contexto de la revuelta popular del 2019, ¿verdad? Organizamos como un 8M transfronterizo. Se convocó una reunión a distintas compañeras feministas de distintos lugares del mundo, llegaron compañeras de México, de Kurdistán, de Bolivia, y eso fue una experiencia y un lugar que se construyó muy potente, ¿no? Después se constituyó también el 1 de mayo transfeminista, y eso tejió una red muy potente a nivel global, ¿no? En un espacio en el cual, a partir del cual visibilizar lo que estaba pasando en nuestro territorio. En ese trayecto fue el golpe en Bolivia, ¿no? Entonces fue una instancia que también está viva ahí, y que es muy importante a la hora de decidir, por ejemplo, campañas globales como la que se hizo de la huelga feminista, ¿no? Y esas convocatorias que se han hecho de manera simultánea a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Y eso es una estrategia de lucha sin duda, ¿no? Entender que la lucha va más allá de las fronteras y los límites que imponen los estados nacionales, algo que siempre ha sido así. Cuando uno mira la historia del movimiento obrero, de los movimientos políticos, ¿no? Siempre se desdibujan esos límites nacionales, ¿no? Y ahora con más fuerza, digamos. Hay que aprender a utilizar y darle más fuerza a estos medios que tenemos de soporte. Pero fue muy potente esa experiencia que se hizo desde la coordinadora feminista 8M, yo creo, en términos como transnacional, ¿no? Buenísimo. Esta mañana precisamente nos compartieron desde la coordinadora una serigrafía que decía: Boric presidente, la nueva constitución se defiende, ¿no? Con el árbol ahí en el centro. Entonces, en ese marco, esa precisamente la que está mostrando ahí Guaira. En ese marco queríamos hacerle la pregunta sobre cuál es la importancia que asignan desde la coordinadora al proceso constituyente en curso y sus eventuales avances en sentar las bases para transformaciones profundas en la sociedad, en la sociedad chilena, ¿no? Entonces, la escucho, por favor. Bueno, como movimiento feminista y como coordinadora feminista 8M, fue un proceso muy pensado y de larga discusión, todo lo que tenía que ver con la constituyente, porque si bien no es lo que esperábamos, ¿cierto? Después del pacto del 15 de noviembre, nosotros esperábamos una asamblea popular constituyente desde el pueblo, ¿cierto? Desde nosotras y nosotros, decidimos participar para poder desbordar este proceso. Desbordarlo desde ahí porque sabemos, sentimos, ¿cierto? Y tenemos la convicción de que nuestra lucha y nuestras trincheras están en todos lados. Y decidimos ser parte de este proceso, ¿cierto? Levantando candidatura, nuestra compañera Alondra
está presente la constituyente haciendo un maravilloso trabajo, ¿cierto? Ya, desde el feminismo nuestro, de la lucha de las calles también. Y sí, nosotros creemos que es un momento histórico importantísimo que hay que defender, hay que seguir desbordando, y en el que hay que seguir participando desde todas las instancias que nos otorga la constituyente, tanto desde las iniciativas populares, como participar en las normas, o sea, que no se pierda este desborde desde las calles y desde la gente, desde el pueblo. Ya, o sea, estamos ahí con Alondra, pero estamos también todas detrás de ella. Eso es lo que siempre hemos querido instalar. Ya, y por supuesto que sentimos que derrocar y eliminar la dictadura, ¿cierto?, de Pinochet, elaborada por Guzmán y entre cuatro paredes, es fundamental para poder iniciar un nuevo proceso de sociedad, ya que es lo que nosotros aspiramos, ¿cierto?, una sociedad distinta, igualitaria, libertaria, equitativa, etc. Tenemos que tener bases potentes que sustenten, ¿cierto?, todos los cambios que como sociedad demandamos, tanto en educación como en salud, como en derechos reproductivos y productivos, derechos de cuidado, el cambio climático, etcétera, todo lo que conlleva la Constitución. Sabemos que es el puntapié inicial, que después queda muchísimo aún por hacer, pero sabemos que es importante y, como dije en un principio de nuestro, es el puntapié. Sí. Yo le agregaría algo muy corto y es como la, la fuerza que está haciendo la 8M, el esfuerzo que está haciendo la coordinadora 8 de marzo para que lo que pasa dentro de la convención llegue a la participación de todo el pueblo, ¿sí? Que es algo que nos preocupa demasiado, que la convención constitucional se vea como de nuevo allá encerrados en un Capitolio, en ciertas oficinas haciéndolo, ¿no? Y creo que como 8M lo que nos considera, lo que nos ha hecho más sentido es poder llevar todo esto que está pasando dentro de la convención hacia afuera, ¿no? Hacia la participación popular, vinculante, haciendo que los territorios se den cuenta de lo que está pasando y aparte de informar, lograr hacer insumo de parte de las asambleas que llevamos constituyentes, en el caso del Distrito 12, que es el Distrito de la Alondra, en el caso de los comités que nos juntamos para poder insumar, para poder llevar hacia nuestra vocera constituyente estas demandas que se levantan desde todos los comités de migración, socioambiental, niñez, educación, internacionalista, derechos humanos. Tenemos una cantidad de comités que se dedican a ciertos temas en particular y desde ahí levantar estas iniciativas, ¿no? Sabemos que es un arduo camino porque la avanzada del fascismo también está desprestigiando la convención, también está intentando dinamitar con sus discursos de odio y de mentira, porque solo son mentiras, que es que nos vamos a convertir en Chilezuela, que va a ser una constitución comunista y no sé cuántos, no hay nada menos comunista que la convención, de hecho. Entonces, creo que es importante poder defenderla y decirle a la gente qué es, de qué va, ¿no? Y ahí insistimos nosotras en la pedagogía popular de voz a voz, ¿no? De ir y decirle a la gente, hey, esto es la convención, no te dejes engañar, la nueva constitución es necesaria por esto, ¿sí? Como poder hacer esos espacios de informar y de reflexión y de insumar con las bases y con los movimientos sociales que han logrado un plebiscito para cambiar una constitución pinochetista que tiene una gran carga simbólica a nivel latinoamericano. Sí, las democracias liberales han lavado tanto lo que significa democracia, ¿no? Que cuando pensamos en la soberanía popular, por ejemplo, no es un problema, ¿no? Que esté muy visible en las democracias que hemos tenido. Pero justamente por eso tenemos que cuidar nuestra constituyente, ¿no? Porque es la soberanía popular la fuerza que posibilita realmente las democracias, ¿no? Entonces, cuando tratan de desacreditarla, y por supuesto que va a ser muy difícil el futuro que tengamos con la constituyente, lo está haciendo, digamos, estamos haciendo una constituyente como hubiésemos querido, como decía Caro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Guaira, cuando habla de Alondra, que es nuestra constituyente, habla como una vocería constituyente. ¿Qué significa que Alondra Carrillo sea una vocera constituyente? Significa que actúa mandatada, ¿verdad?, por la Asamblea del Distrito 12 y por la Coordinadora Feminista 8M, ¿no? Y Alondra pertenece a una lista, que es la lista independiente de los movimientos sociales, ¿no? Entonces es interesante
darle fuerza a esa figura de participación política, ¿verdad? Y de soberanía. Desde la coordinadora se presentó hace poquito, ¿verdad? Creo que el primer día de diciembre, como una iniciativa popular de norma, ¿verdad? Será ley, ¿no? Para hablar del tema del aborto, una propuesta de ley sobre aborto. ¿Y cómo se pensó? Desde una asamblea permanente, que es una instancia de participación muy amplia, ¿verdad? Que convoca distintas organizaciones, distintas feministas. También se está haciendo y se hizo lo mismo con el tema de la violencia, ¿no? Como una iniciativa constituyente feminista. Entonces es importante pensar que necesitamos trabajar en función de otros imaginarios políticos, ¿verdad? Que construyen una forma democrática, participativa, protagónica, muy distinta a las dinámicas que tenemos políticas representativas, ¿no? Que justamente son esas formas que han hecho que mucha gente no participe en la política, ¿no? Es decir, ¿para qué si yo no creo, si no me representa, si esta figura de la representación es una trampa, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que llamar a cuidar nuestro proceso constituyente, a abrirlo, a que la gente se involucre, no es un espacio que esté ganado, es un espacio que está en disputa. Nuestra compañera tiene que sentarse en una comisión con personajes de la ultraderecha, ¿verdad?, y de la socialdemocracia, que van en contra de los principios, de las ideas y de las iniciativas que estamos tratando de meter ahí, ¿no? Están las iniciativas populares, digo, darle mayor visibilidad es súper importante. También estamos generando documentos de trabajo y estamos desde el Comité Internacionalista también haciendo unas conversaciones con distintas personas, compañeras, compañeros de distintos lugares, sobre todo de la región en América Latina, que vienen de experiencias constituyentes, ¿no? Y esto forma parte de un trabajo para producir insumos a discutir de manera común, ¿no? Con toda la gente de la lista de los movimientos sociales. Muy bien, compañeras, para las organizaciones que le damos forma a la campaña de educación popular antifascista, organizaciones de educación popular precisamente, súper importante, y sabemos que la coordinadora es un movimiento referencial también para las luchas que se están desplegando en la sociedad chilena en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese marco, y ya dando como cierre a esta entrevista, queríamos pedirles si es que podían compartirnos un mensaje para las organizaciones populares, para las organizaciones comunitarias, territoriales, asociadas a la coyuntura electoral, ¿no? Y a todo lo que está en juego en estos días. Así que, por favor, ahí un par de minutitos cada una, como gusten. Quien quiera puede comenzar. Bueno, como feministas tenemos una tarea histórica y es la tarea de enfrentar al fascismo, ¿sí? Y el fascismo lo hemos enfrentado desde muchas veredas, desde muchos medios, en muchas instancias históricas, desde desde el derecho al voto, ¿sí? Que se logró en las conquistas burguesas de las libertades, también hay que reconocerlo, pero hoy por hoy nosotras hacemos un llamado y es como lo que dice la portada de nuestro diario: si no votamos, cagamos. Sí, yo lo quiero relevar, ese mensaje, que es una potencia feminista y que además es muy chileno, ¿no? Para que nos llegue, ¿sí? Y que eso es lo bueno de las organizaciones populares y de base, que usan lenguajes cercanos y próximos al pueblo, sin mucho andamiaje político, intelectual, y creo que esa es la mano de las organizaciones comunitarias, ¿no? Como poder llegar con un lenguaje propio de las comunidades y qué más expresión chilena para que tú entendáis que si no votamos, cagamos. ¿Sí? Se instala el fascismo que ya está instalado con esta figura del Pinochet siglo XXI Reload, del Bolsonaro chileno, como alguna prensa internacional le ha llamado. Entonces nosotras decimos, si no votamos, cagamos, no da lo mismo por quién votar. Sí, este 19 de diciembre vota Gabriel Boric presidente. Es el llamado, es la urgencia por vencer, entre tantas urgencias que tenemos hoy. Hoy nos urge que el 19 de diciembre gane Boric y no gane el fascismo. Y bueno, y más que Boric como personal, es un proyecto que detrás hay, que nosotras también podemos empezar a interpelar, ¿no? Por ahí también, desde el 8M decimos, tenemos derecho a elegir a qué gobierno ser oposición.
¿sí? Y nosotras queremos ser oposición del gobierno de Gabriel Boric si es que lo necesitamos, porque también somos críticas, ¿no? Ahora, la urgencia es por vencer, así que la invitación a las organizaciones comunitarias y de base es que se desplieguen en las ferias, se desplieguen en los puerta a puerta estos días que quedan, ¿sí? A convencer a la gente, a explicarle a la gente que porque esta frase de que si no votamos cagamos, ¿cierto? E instalarla dentro de un imaginario político, sabemos que estamos a pocos días de las elecciones, pero que es urgente salir a las calles, moverse en las ferias libres, ir a los parques, hablar con los vecinos, sí, uno a uno es un voto ganado y es un voto que pierde el fascismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que el voto es una forma, no es la forma, ¿ya? Es una de las formas y pues esa forma hoy la tenemos que usar. Creo que desde el mundo de la educación popular y tanto como del mundo de la educación pública, que donde yo vengo particularmente, tenemos una tremenda responsabilidad en estos momentos de luchar desde todas las trincheras. Así como decía Guaira, que es importantísimo estar en las calles, ¿cierto? Que es lo popular, lo que nos convoca. Nosotros desde el mundo de educación tenemos que defender a nuestras y nuestros estudiantes de esta arremetida fascista y nos queda tanto en las aulas, ¿cierto? Que es el trabajo que hacemos a diario, de reflexionar, criticar, convencer, bueno, no tanto convencer, pero más que nada reflexionar, criticar, ¿cierto? Y darnos por todo en este momento para defender lo que poco, porque insisto, o sea, nos queda mucho todavía por ganar en educación, muchísimo que ganar. Pero si no salimos a darle un voto a un proyecto que puede ser quizás puede ser mucho más cercano a lo que nosotras y nosotros aspiramos. Como dice Guaira, desde la coordinadora feminista vamos a seguir, ¿cierto?, en las calles y desplegadas, porque tenemos nuestro programa y a eso nos debemos. Pero con casa estamos perdidas. Definitivamente, va a ser una persecución, va a ser mucho más difícil. Y no queremos, creo, para eso para nuestras y nuestros estudiantes. Hay mayor represión, ¿cierto?, mayor silencio, menos respeto a la diversidad, etc. Como Guaira también, un llamado a todas las organizaciones del mundo educacional en este momento a jugarla con toda, con todo, también por nosotras y nosotros y por nuestras futuras generaciones. Sí, me sumo a las palabras de las compañeras, ¿no? Y han sido años muy duros para Chile, ¿no? Y para el movimiento popular nuestro, digamos, diverso, ¿no? Porque tuvimos una revuelta popular impresionante que no sucedía y que no pasaba, digamos, algo muy excepcional en la historia, y de alguna manera se nos vino encima la pandemia, y ahora estamos lidiando con la posibilidad de tener un gobierno autoritario extremo, ¿no? Entonces, creo que hay que volver a ese espíritu de la revuelta, a mantener ese fuego, pensar que tenemos compañeros que están presos, que no es lo mismo tener un gobierno de ultraderecha con compañeros que siguen en cana, ¿verdad?, esperando juicios que ni siquiera, pagando condenas por juicios que ni siquiera han tenido lugar, ¿verdad? Hay personas que están hace 2 años en esa situación. Creo que es muy importante entonces entender que tenemos que votar por Boric, no porque Boric represente el espíritu de la revuelta, ¿verdad?, pero porque nos acerca hacia eso, ¿no? Porque significa de alguna manera elegir de quién somos oposición, como decía Guaira, como se ha instalado con fuerza desde la coordinadora. Entonces nos sumamos con fuerza, ¿verdad?, a buscar votos para que gane Boric, para que no gane Kast, y nada, seguir en la lucha hasta que valga la pena vivir, ¿no? Creo que hay que tener muy en cuenta eso. El camino es largo, pero es el gran camino que tenemos por delante. Muchas gracias por este espacio y abrazo grandote. Bien, Mía, Guaira, Caro, muchas gracias por su tiempo y nada, en nombre de la campaña de Educación Popular Antifascista, les mandamos un saludo fraterno y nos seguimos encontrando en el conjunto de actividades territoriales, comunicacionales y de autoformación que estamos levantando. Un abrazo fraterno y nos vemos en otra instancia. Que estén muy bien.